Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente ocurrió en la avenida Nelson Oduber con una dama manejando su vehículo. Detuvieron al joven implicado en el fatídico accidente que acabó con la vida de las hermanas Wouter y los dos pequeñitos. Pop-Up News de Web hoy con los detalles de lo que ocurrió con el reciente apagón. Así pasan la noche migrantes venezolanos listos para entrar en el tapón del Darién. Habla el hijo de Pablo Escobar indicando que está en contra de las narconovelas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un fuerte accidente que se registró la noche de ayer en el área donde se conocía como Ex-Sasaquiweg, lo que ahora es la avenida Nelson Oduber. En esta oportunidad, una dama que venía manejando su vehículo perdió el control de este, se fue en contra de un poste de luz y tuvo que ser auxiliada por la ambulancia. En la madrugada de hoy jueves a las 12:30 en la avenida Nelson Oduber, lo que anteriormente conocíamos como Ex-Sasaquiweg, sucedió un fuerte accidente al momento en que una dama venía en su vehículo, un Toyota EQ, perdió el control de este, arrancó un poste de luz y hasta se volteó con su vehículo. Debido al fuerte impacto, la dama resultó herida y estaba pegada en el interior de su auto y al parecer tendría una fractura en su pie. Por ese motivo, los bomberos tuvieron que presentarse para poder cortar las latas del vehículo y sacar a esta persona, pero también dejar al personal de la ambulancia que atendiera con esta dama, la estabilizara y la transportara al hospital. Los especialistas de la parte del tráfico fueron también solicitados para que empezaran una investigación y el personal del MAR llegó para poder atender con el poste de luz que resultó quebrado. Sabemos que en ocasiones ocurren este tipo de accidentes y en esta oportunidad están investigando las posibles causas del por qué esta mujer perdió el control de su auto y se volteó. Cambiando de tema, el Ministerio Público indicó que el día de ayer decidieron emitir orden de captura y detención en contra del joven de 29 años que ocasionó el accidente el pasado fatídico 2 de octubre, el cual lastimosamente las hermanas Wouter y estos dos pequeñitos perdieron la vida. Ya va a empezar todo el proceso de investigación y saber la culpabilidad si es que recae en su contra. Después del pasado 2 de octubre, en donde lamentablemente Aruba conoció el fatídico accidente, el cual las dos hermanas Wouter perdieron la vida, una de ellas con un avanzado estado de gestación, quien también perdió a su bebecito, y el pequeño de 2 años, esta criatura que también estuvo envuelta en este lamentable accidente, ya el Ministerio Público confirmó la detención del hombre Steven Wilson, de 29 años de edad, quien sería el principal sospechoso del homicidio y la muerte culposa de estas personas. Se desconoce si la policía detuvo a otro conductor porque, según los testigos, él y otro amigo habrían estado compitiendo y apostando para ver quién llegaba primero al trabajo. Ambos trabajadores al parecer hacen parte de un restaurante en esa área. En el sitio del fatal accidente, la policía realizó la prueba de alcoholemia a Wilson, el cual indicaba que se encontraba al volante bajo el estado de ebriedad. Pese al estado etílico del conductor, tuvo que ser trasladado al hospital para que le realizaran tratamiento médico. Sin embargo, después de esto no se había conocido más detalles. Sin embargo, el Ministerio Público dio a conocer que se emitió una orden de captura como el principal sospechoso. En este momento no solamente están investigando si hace parte de homicidio culposo, homicidio agravado o cuáles serán las causas las cuales se le imputan a este joven. Y a esta hora tenemos una nueva edición de Pop-Up News de Web y en esta oportunidad su director, el señor Alfredo Colman, habla un poco más de lo que ocurrió del pasado apagón del 22 de agosto. Producción y distribución de energía requiere un proceso complicado. De vez en cuando, algo puede romper. Es aquí por resultado de un brownout o un blackout.
Nuestro director Alfredo Colman te explica Kiko abai robes den el blackout de día 22 de augustus 2022. Na augustus, nos isla experiencia un blackout que dura 6 horas. Kiko tauta é causa de blackout? É causa da falha de motor, que o sistema de lubrication a falha, de forma que o motor que cai fora. Nós não temos sistema automático IGMS de serviço para motivo de trabalho não planear. Esse é conduzir na blackout. É assim que, entretanto, o sistema de lubrication do motor nós atendemos e também o IGMS da back de serviço, de forma que nós temos menos risco para perda de unidade de produção. Web não tem costume de ter tanto blackout tras de outro. Que é o motivo de esse? Nós estamos passando de uma transição enorme de nossa empresa. Nós estamos de produção de corrente fora de vapor para 100% motor. Desse, nós preparar nosso personal, de treinar intensivamente. Nós ainda não está preparado para o cambio, não. Está sendo que o órgão temos IGMS ativo, o qual está em caso. Nós temos menos incidentes de interrupção de produção. Nós temos também sistema automático ALS para hora que tem interrupção de produção. Nós está limitar o impacto da comunidade de quitar somente corrente na certa área específica. Como o web está controlando o mês para não ter muita interrupção para a área? O web tem guia que chama Loss of Load Expectation, que está ponida 24 horas. Está baseado no sistema que nós conseguimos na nossa isla. Está assim que outro país na isla também usa o mesmo guia. Atualmente nós temos 17 horas que nós não podemos suministrar suficiente corrente na Elmar. Nos falta ainda 7 horas. Nós fazemos todo esforço para limitar as 7 horas para o resto do ano. Está óbvio que nós aqui na web não estamos nenhum tique contento, ora nós não por produzir e suministrar corrente. Nós estamos muito conscientes do rol vital que o web tem para o bem-estar de nossa comunidade e economia de Aruba. Se assegurar que nós está queda hace nosso máximo esforço. Teodoro Simán. Empezamos nuestra ronda internacional con lo que hemos venido hablando durante toda esta semana, la situación que se registra en Colombia debido a la llegada de migrantes venezolanos que están intentando llegar hasta Necoclí, lo que se conoce antes del tapón del Darién, con destino hacia Panamá. Dicen que lo más difícil para estas familias que han dejado todo atrás es la noche, porque no solamente es el frío, pero también los peligros que existen en la zona. Empieza a caer la noche en el campamento de migrantes en Necoclí, Antioquia, y las familias se reúnen para compartir lo que tienen destinado como últimos alimentos del día. Sí, ahí entre todos, por ejemplo, uno de los muchachos sacó un atún, el otro sacó una mayonesa, el otro un poquito de aceite, el otro una pasta, y entre todos nos compartimos y podemos comer, pues. Otros extranjeros organizan sus carpas y se preparan para descansar si el clima se los permite. Bueno, aquí está la familia, niños, madres de familia, padres de familia, con un sueño americano, ¿no? Que como lo tienen todos. Y vivimos aquí en la carpa porque no tenemos donde quedarnos, no tenemos recursos como quedarnos acá a la orilla de la playa. Aunque los alimentos son escasos, las carencias no desvían el objetivo de sus mentes y corazones: coronar la llegada al norte del continente. Y el tiquete el primer día que llegamos lo compramos, pero 6 días esperando y nada. Nada, salen, pues no sé qué pasará ahí. Yo vine, pero hay mucha gente que en realidad a veces no ha podido ni comer. He mirado a un niño que no ha podido ni comer. Son las 10 de la noche y a esta hora los migrantes en esta zona de la playa tienen que sostener las carpas y los plásticos que se colocan encima porque el fuerte viento amenaza con llevarse los cambuches donde ellos pasan la noche. Lo único es el clima y no podemos contra la naturaleza, pero yo creo que nuestra fuerza de voluntad nos lleva allá. ¿Qué han tenido que soportar en eso del clima todas estas? Oye, mira, lluvia, la arena, tormentas de arena, tormentas eléctricas, el mal dormir, porque no es igual que dormir en tu cama o un colchón, o tienes que dormir en la intemperie. Como te digo, estos vientos destruyen las carpas. Pues ahí en la carpita dormimos ahí, los que podemos tener, y los que no, pues ahí tenemos una cobija, algo así, uno se acomoda. Y anoche llovió re harto y nos tocó salir a correr más de uno porque no
y allá había un campito para meter y nos sacaron a las 5 de la mañana. Aunque para muchos la noche se hace eterna debido a las difíciles condiciones del lugar, para otros una terraza es el único lugar que encuentran donde descansar. Pasamos ahora a México, en donde ocurrió un fuerte incendio en contra de una edificación, la cual afectó a muchos comerciantes de la zona, a pesar de que los bomberos llegaron y entraron en rápida acción. Sin embargo, duró horas para poder apagar este fuerte incendio. La columna de humo era visible desde varios puntos de la Ciudad de México. Estaba en llamas una galería donde se venden artículos novedosos y curiosidades en la colonia Tizapán, San Ángel. Y esto es exactamente en la avenida San Jerónimo, 500 metros antes de llegar a lo que son las inmediaciones de Anillo Periférico. En este lugar se está consumiendo un inmueble de 3 pisos. Este se dedica a la venta de artículos navideños. Hasta este lugar ya han llegado los primeros equipos de emergencia, lo que son bomberos, ambulancias y protección civil. Los vulcanos lucharon contra las llamas en un esfuerzo contrarreloj por la tienda de pinturas que tienen a un costado. Lamentablemente, tanto el primer piso como el segundo piso los consumió el fuego en forma total. Para ello hemos tenido el apoyo prácticamente de 8 alcaldías que nos han enviado pipas y también de bomberos de la UNAM. El ejército mexicano llegó para implementar el plan de N3E. 100 personas fueron evacuadas en inmuebles aledaños, entre ellas don Javier. El terreno donde vive está justo atrás de una de las bardas que resultó afectada. Cambiando de tema, nos vamos para Colombia, porque en las últimas horas un operativo que fue desplegado por parte de las autoridades lograron detener a 3 presuntos delincuentes, los cuales harían parte de lo que se conoce como el Tren de Aragua. Esta banda criminal, la cual asesina, también los tienen implicados de quitarle la vida a las personas, descuartizarlas y dejarlas en bolsas plásticas. Quien amenaza a esta mujer, según las autoridades, es una menor de edad. Habla claro, mamá huevo. Ella. La adolescente está recluida en un centro de Medellín luego de que fuera aprehendida junto a otros 4 sujetos de la banda transnacional Satanás y que tiene conexión directa con el Tren de Aragua, organización delincuencial responsable de los cuerpos que han sido encontrados en vía pública, torturados y embolsados. Sí tienen nexos, tienen varios nexos con el tren, teniendo en cuenta de que ellos ayudan a proporcionar lo que son armas y estupefacientes y a generar el terror en gran parte de la localidad. El 25 de septiembre aparecieron en horas de la madrugada 3 cuerpos masculinos en una carreta, pero el cuerpo de esta mujer aún no ha sido encontrado. Efectivamente falta un cuerpo por encontrar, que es de una femenina, de la cual se tiene conocimiento de que ella estaba embarazada. Ese cuerpo lo abandonaron el día 25 a la madrugada, 4 horas después de que hayan abandonado los 3 primeros cuerpos. Y esta casa es denominada la Casa del Terror. Según las autoridades, en este lugar 4 personas fueron asesinadas. De aquí salieron a 5 cuadras en carretas y dejaron los cuerpos abandonados. Cuando llegaron las autoridades a este lugar, lo que descubrieron fue muchísima sangre por todo el lugar, por todas las paredes. Y aquí específicamente en este sector, los cuerpos eran amarrados. Ahí los colgaban, los torturaban y después los asesinaban. No, como tal esta mujer era pareja sentimental de las hoy víctimas, y a ella le ocasionan la muerte por el tema de que la persona que da la orden de matarlos a todos dice que no se pueden dejar cabos sueltos o cometer errores en el tema de esos homicidios. En las últimas horas, las autoridades en Bogotá desplegaron un gran operativo para capturar a miembros de la estructura El Tren de Aragua. Se expidieron 22 órdenes de captura y uno de los detenidos es un teniente de la policía adscrito a la estación de Kennedy y quien era el comandante del CAI Caldas. Según los investigadores, el uniformado estaría relacionado presuntamente con esta organización transnacional del Tren de Aragua.
Nos vamos ahora hasta Costa Rica, en donde allí se encuentra el hijo del ex delincuente Pablo Escobar, que le causó tanto daño a Colombia y que fue un personaje de odios y amores. Pues él, en su discurso y en esta charla que estaba dando frente a muchas personas, indicaba que estaba totalmente en contra de las narconovelas y esta serie de narcotraficantes, las cuales muestran toda una imagen irrisoria de lo que la realidad es. Previo a la muerte de su padre se le conocía como Juan Pablo Escobar, pero el peligro que corría su vida con ese nombre lo llevó a utilizar Sebastián Marroquín. Marroquín viene a Costa Rica a compartir con la gente un mensaje muy distinto al expresado por su padre y que distintas series de televisión han llegado a posicionar de manera equivocada. Y el mensaje que más se repite en las redes sociales a través de los jóvenes es: oye, recién vi la serie de tu padre y ahora quiero ser como él. Y esto es justamente el mensaje que preocupa, ¿no? Que la enseñanza que le queda a la juventud a partir de las narcoseries, pues es la intención de continuar por ese camino de la criminalidad, porque están construyendo héroes, muy entre comillas lo que estoy diciendo, para los jóvenes, ¿no? Y son estos héroes que, como el personaje de mi padre, tristemente así los invita. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Zarpa invitó a bellas influencers de Colombia a pasar unos días en nuestra isla y así fue su experiencia. Un joven por poco pierde la cabeza al caer en un ascensor. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Visita Wind Creek Casinos e Hunga Sigur, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para assim limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na mané free play para jogar dentro do casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Recientemente, dos jóvenes influencers de Colombia estuvieron acá en Aruba gracias a la aerolínea Zarpa, quien les brindó una experiencia única, no solamente del trato a bordo en su avión, pero también una única experiencia en la Isla Feliz.
¿Qué tal? Yo soy Adriana Betancourt y les quiero contar que mi experiencia hoy en este vuelo de Zarpa es, primero, me pareció muy corto, no esperaba que fuera un vuelo tan corto hasta Aruba. Es un avión bastante cómodo, las sillas reclinan, son espaciosas, no hay que hacer largas filas, todo es muy rápido y el servicio a bordo me pareció muy exclusivo y muy especial. Es mi segunda vez en Aruba, pero fue hace muchos años la primera vez que vine, entonces esta vez es como volverlo a conocer. Tenemos mucha expectativa con la gastronomía. En Aruba queremos conocer los mejores restaurantes, queremos aprovechar el sol y el clima que hace en esta isla, broncearnos, conocer todas las playas y pues todos los atractivos que tiene Aruba. Bueno, mi nombre es Sara Correa y la verdad la experiencia con Zarpa me encantó, pero ¿saben por qué me gustó mucho? Por el tema como de la exclusividad, que no nos tocó de pronto hacer muchas filas, éramos poquitos pasajeros, es un avión pues grande, pero solo cabemos 50 personas, entonces el servicio y la atención es muy exclusivo, las sillas y los asientos son súper amplios y lo pueden ver. Yo la verdad soy muy alta, yo mido 1,80, mis piernas son muy largas y en otros aviones pues es un poquito incómodo y acá el espacio y todo está súper chévere. Y bueno, digamos que esas fueron las dos cosas que más me gustaron, la atención está espectacular y bueno, lista para vivir esa experiencia en Aruba. Me encanta no planear mucho últimamente, sé que nos vamos a quedar en un hotel que se llama Radisson Blu y con mi mejor amiga pues teníamos como pensado, ahorita hablamos un par de cosas, de visitar algunas playas y bueno, como un plan más bien tranquilo porque no somos como mucha fiesta, pero sí nos encanta mucho visitar las playas, el sol y yo creo que la gastronomía también vamos a ir por unos buenos restaurantes. Mi experiencia en Aruba estuvo espectacular y obviamente también gracias a Zarpa. De verdad, aprovechen estos nuevos destinos que tiene Zarpa porque están espectaculares. Yo no conocía Aruba y me encantó. Sus playas son divinas. Pero les cuento la verdad, o sea, Aruba no solo es playa, la parte histórica de Aruba es preciosa y tiene mucho que contarnos, sus parques, sus cuevas, sus monumentos. De verdad que es muy interesante también conocer esa otra parte de la isla. La parte gastronómica ni les cuento porque creo que me comí la mitad de Aruba. Hay restaurantes italianos, mexicanos, franceses, hay para todos los gustos. En Aruba absolutamente todas las tallas son públicas, así está enfrente a los hoteles, tú puedes hacer uso de ellas. También de estos kioscos que hay por todas las tallas y son también de uso gratuito. Las tallas más populares y más lindas de esta isla son Manguel Alto, Palm Beach, también Arashi, Baby Beach y esta en que me encuentro yo que se llama Eagle Beach y está en el top 3 de las más lindas del mundo. A esta hora una vez más llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Loto, la lotería de Aruba, porque hoy está buscando un millonario con su tremendo jackpot. Llega el Mini Mega en 550.000 florines y el Mega Plus está en 225.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un jackpot total de 775.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana viernes 14 de octubre tendrán la posibilidad de ganarse el tremendo jackpot con el Mini Mega que está en 550.000 y con solamente 2 florencitos extra tendrán la oportunidad de ganarse un total de jackpot del Mini Mega y su Mega Plus de 775.000 florines. Compren su ticket de inmediato para que también estén en juego. Y vean estas impactantes imágenes de un joven que por un descuido y por estar mirando su celular no se dio cuenta que ya se habían abierto las puertas para poder ingresar al ascensor. Advertimos que las imágenes son fuertes. Un joven distraído, un ascensor que falla y un momento escalofriante para todo. Ensimismado en su celular, el usuario no se dio cuenta de que el elevador había reanudado su marcha con las puertas abiertas. Todo ocurrió en un parpadeo, pero los reflejos del hombre lograron que se salvara de milagro y que no terminara con la cabeza cortada en un viaje fatal, como la película de terror. La escena fue captada en un complejo residencial en una ciudad rusa y que ojalá esto no le pase a usted simplemente por un descuido al estar mirando su celular.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que para ver esta y todas nuestras emisiones nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen acá en su casa en Telearuba. Nosotros nos volvemos a ver mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.